Desde las profundidades de la jungla hasta las cumbres de los Andes y desde los desiertos de África hasta las vastas llanuras de Asia, una criatura ha capturado la imaginación humana como ninguna otra: la serpiente. Escurridiza, silenciosa, capaz de quitar la vida o de mudar su piel, este reptil ha sido venerado, temido y sobre todo cargado de un simbolismo inigualable. Como el renombrado mitólogo Joseph Campbell exploró en sus vastos estudios, la serpiente es un arquetipo universal, un reflejo constante de la transformación y el misterio en el alma humana. Hoy vamos a desentrañar el misterio de la serpiente en la historia de la humanidad, explorando su rol como deidad en culturas ancestrales, cómo su percepción cambió drásticamente en Occidente y cómo su influencia, quizás, aún persiste en los símbolos que nos rodean. En innumerables civilizaciones antiguas, la serpiente no era solo un animal, era una fuerza cósmica, una deidad o un intermediario divino. Su presencia era sinónimo de sabiduría, creación, fertilidad y transformación. Viajemos primero a Mesoamérica. Aquí encontramos a Quetzalcóatl, la majestuosa serpiente emplumada de los aztecas y toltecas, o su equivalente maya, Kukulcán. Este culto floreció desde el Clásico temprano, 200 después de Cristo, 600 después de Cristo, y persistió hasta la llegada de los españoles, siendo una figura central en civilizaciones que datan incluso de milenios atrás. Imaginen un ser que combina la tierra, la serpiente, con el cielo, las plumas. Él no era un demonio, era el gran civilizador. Se le atribuía la creación del hombre, la invención de la agricultura, la escritura, las artes, el conocimiento mismo. Era un dios viajero que trajo orden y progreso a la humanidad. Cruzamos el continente y llegamos a Sudamérica, a nuestras tierras en Colombia y los Andes. Aquí, la anaconda en la Amazonía no era una simple bestia. Para pueblos como los de Sana, desde épocas ancestrales, su mitología, que se remonta a miles de años, habla de la serpiente canoa primordial que transportó a los primeros humanos a la Tierra. Es la que simboliza la creación del río Amazonas y la Vía Láctea, fuente de vida y sabiduría ancestral. En la cosmovisión andina, el Amaru o serpiente cósmica, presente en iconografía desde culturas pre-incas como Chavín de Huántar, alrededor de 1200 a.C., 200 a.C., conecta el mundo de abajo, la fertilidad y la sabiduría, siendo parte esencial del equilibrio universal junto al cóndor y el puma. Y en el altiplano andino de Colombia, los antiguos muiscas, cuya civilización se desarrolló desde el 600 después de Cristo hasta la conquista española, también honraban la conexión serpentina. Su progenitora, la venerada diosa Bachué, emergió de la laguna de Iguaque con un niño para poblar la tierra, enseñando la agricultura y el orden. Tras cumplir su misión, Bachué y su compañero se despidieron de su pueblo y al sumergirse en la misma laguna, se transformaron en dos inmensas serpientes, regresando así a su origen acuático y sagrado. Un símbolo poderoso de creación, fertilidad y retorno cíclico. Aunque Bochica, otra figura civilizadora muisca, se asocia más con el orden y la luz. El legado de la serpiente como fuente de vida y sabiduría persiste en la memoria ancestral de estas tierras. Ahora, extendamos nuestra mirada a Norteamérica. Para muchas tribus nativas americanas, como los Hopi en el suroeste, cuyas tradiciones se extienden por miles de años, la serpiente es un poderoso símbolo de sanación, fertilidad, lluvia y conocimiento esotérico. Se la considera mensajera entre el mundo terrenal y el inframundo, y un emblema de renovación y renacimiento debido a su capacidad de mudar la piel. Tan profunda es su reverencia, que en Ohio se alza el gran túmulo de la serpiente, una gigantesca efigie terrestre de más de 380 metros de largo, construida por antiguas culturas, quizás alrededor del 300 a.C. al 100 después de Cristo, testimonio de la importancia cósmica de este ser. Y el patrón se repite a lo largo del globo. En el antiguo Egipto, África, desde el periodo predinástico, c. 3500 a.C., la serpiente ya era un símbolo.
Osiris, aunque no es una serpiente, era el dios de la civilización que enseñó la agricultura y el orden. Y la cobra, Wadiet, poderosa y protectora, era un símbolo de realeza y resurrección, presente desde las primeras dinastías, c. 3100 a.C. En India, Asia, los nagas son seres serpentinos que guardan tesoros, otorgan fertilidad y son guardianes del Dharma, la ley cósmica. Su veneración se remonta a milenios, con referencias en textos védicos antiguos, c. a 1500 a.C. Protegieron al propio Buda, siglo VI a.C. En Australia, la serpiente arcoíris es la creadora fundamental del tiempo del sueño, una cosmovisión aborigen que se remonta a decenas de miles de años, modelando el paisaje, los ríos y estableciendo las leyes que rigen la vida. Ahora miremos hacia Asia Oriental. En China, las deidades ancestrales Fuxi y Nuwa a menudo son representadas con cuerpos de serpiente o dragón y cabezas humanas, figuras fundamentales en la creación del universo y de la humanidad. Su mitología es antigua, con orígenes que se remontan a los albores de la civilización china, c. 3000 a.C. y más allá. El dragón chino, una criatura predominantemente serpentina, es un símbolo de poder imperial, sabiduría, buena fortuna y, crucialmente, el control sobre el agua y la lluvia, esenciales para la agricultura. En Japón, los dragones y las grandes serpientes son venerados como deidades del agua y la lluvia, a menudo protectores y relacionados con santuarios y templos, como Ryujin, el dios dragón del mar. Sus mitos se entrelazan con la historia desde el periodo Yayoi, 300 a.C., 300 después de Cristo y más allá. En estas culturas, la serpiente o sus variantes dracónicas son dadores de vida y conocimiento. Sin embargo, la percepción de este enigmático ser estaba a punto de cambiar drásticamente para una gran parte de la humanidad. Hay un relato que, para millones de personas, redefinió por completo la imagen de la serpiente. La historia del Jardín del Edén en la tradición judeocristiana. Con orígenes en el Medio Oriente que se consolidan en textos escritos alrededor del siglo X a.C. y posteriores, aunque con raíces en tradiciones orales más antiguas. Aquí la serpiente no es un civilizador, es el engaño encarnado. Su promesa a Eva y Adán: serán como dioses conociendo el bien y el mal, no es vista como una invitación al crecimiento, sino como la gran mentira que conduce a la perdición. Si ya llegaste hasta aquí y este mensaje ha resonado contigo, apóyame suscribiéndote a mi canal y activa la campanita para que te enteres de nuevos lanzamientos. En esta narrativa, la serpiente es el agente del mal, el tentador, el que introduce el pecado en el mundo. El conocimiento que ofrece no es liberador, sino condenatorio, llevando a la expulsión del paraíso, al sufrimiento y a la mortalidad. La consecuencia de su interacción es la caída de la humanidad, un evento de pérdida que condena a la humanidad a una vida de trabajo arduo y dolor. De ser un símbolo de vida y sabiduría, la serpiente se convierte en el arquetipo de la traición y la desobediencia, asociada directamente con Satanás o el diablo. Esta visión ha permeado profundamente la cultura occidental durante siglos. Sin embargo, no todas las corrientes de pensamiento que coexistieron con el cristianismo primitivo compartían esta visión. Hubo una escuela, el gnosticismo, que ofreció una reinterpretación radical y fascinante del Edén, floreciendo principalmente entre el siglo I y IV después de Cristo. Para los gnósticos, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un demiurgo, un ser menor y limitante. En esta visión, el Jardín del Edén no era un paraíso, sino una cárcel de ignorancia. La serpiente, en esta perspectiva, no era un tentador, sino un emisario del verdadero Dios superior, una portadora de la gnosis o conocimiento divino. Al ofrecer el fruto, la serpiente despertó a Adán y Eva, dándoles la capacidad de ver más allá de la ilusión y de liberarse. La caída no fue un pecado, sino un acto de liberación y despertar de la conciencia. Esta visión de la serpiente como liberadora del conocimiento
nos invita a mirar los símbolos de nuestro propio tiempo, pero también a cuestionar las narrativas dominantes que han moldeado nuestra comprensión del bien y del mal, de lo divino y lo terrenal. Consideremos, por ejemplo, la compleja personalidad de la deidad judeocristiana, Yahvé. En las Escrituras, a menudo se le presenta con rasgos contradictorios, un creador amoroso y un legislador justo, pero también un Dios iracundo, celoso, que exige sacrificios y desata catástrofes. Algunos estudiosos han planteado una hipótesis fascinante. Es posible que en la figura de Yahvé se haya dado un sincretismo de deidades más antiguas, como las mesopotámicas. El reconocido académico Mark S. Smith, en sus análisis sobre la temprana historia de Yahvé, ha iluminado cómo la deidad israelita asimiló atributos de otras divinidades del panteón cananeo y, por extensión, de influencias mesopotámicas. Pensemos en Enlil, el dios sumerio de las tempestades, el viento y la guerra, a menudo temido y asociado con la destrucción. Y por otro lado, Enki, el dios sumerio de la sabiduría, el agua y la creación, el benefactor de la humanidad. Los mitos sumerios que los mencionan datan del tercer milenio antes de Cristo y antes. La cohabitación de estas dos fuerzas arquetípicas, el dios a temer y el dios a amar, el limitante y el liberador, podría estar reflejada en la dualidad de Yahvé. Si la lista real sumeria nos habla de reinados divinos que se extienden por decenas de miles de años, mucho más allá de las cronologías bíblicas, de unos 6.000 o 7.000 años, para la creación de la humanidad, ¿es posible que el linaje de estas deidades ancestrales nunca haya desaparecido por completo? La serpiente, entonces, deja de ser un mero animal o una figura mítica lejana. Se convierte en un espejo que nos obliga a cuestionar quiénes somos, de dónde venimos y bajo qué influencias, visibles o invisibles, sigue tejiéndose el destino de la humanidad. Es un símbolo que nos reta a indagar más allá de lo evidente. Esta visión de la serpiente como liberadora del conocimiento nos invita a mirar los símbolos de nuestro propio tiempo. Pensemos en el bastón de Asclepio, una serpiente enroscada, el emblema de la medicina, de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, OMS, asociaciones médicas y farmacias. Este símbolo se remonta a la antigua Grecia, alrededor del siglo IV a.C., asociado al dios de la medicina, o el caduceo de Hermes, con sus dos serpientes entrelazadas, símbolo de comercio y sabiduría, usado también por ciertas instituciones militares. Su origen es aún más antiguo, con raíces en Mesopotamia y Egipto, y su uso como símbolo de Hermes Mercurio se consolida en la antigüedad clásica. Y la dualidad persiste. Incluso dentro de la tradición judeocristiana, más allá del relato del Edén, encontramos la serpiente de bronce del Antiguo Testamento, Libro de Números, c. siglos 3-5 a.C., un símbolo de sanación y salvación prefigurando a Cristo mismo, una imagen inmortalizada por Miguel Ángel en la mismísima Capilla Sixtina en el Vaticano. Construida entre 1473 y 1481 después de Cristo. Y si profundizamos en el misterio, incluso en el corazón del Vaticano, la Sala Pablo VI, con su arquitectura que algunos interpretan como una gigantesca forma serpentina, inaugurada en 1971, es una prueba de que este animal, en todas sus facetas, sigue siendo un arquetipo fundamental, quizás subconsciente, en el destino de la humanidad. Podría ser que aún operamos bajo la égida de aquellos que nos moldearon, nos dieron conocimiento y nos despertaron a la conciencia, como el mismo Enki, cuyo reinado de sabiduría y creación simbólicamente podría seguir activo entre nosotros. Quizás el relato del jardín del Edén nunca se acabó. Quizás aquel paraíso no era un lugar físico del que fuimos expulsados, sino una condición de ignorancia que se extendió, mutando a todo el planeta. Y en este vasto Edén global, la serpiente no ha cesado su labor. Podría ser que en la aparente libertad de nuestras democracias y la incesante búsqueda de trabajo, formas sutiles de una esclavitud que nunca se abolió, sino que se fortaleció. La serpiente nos siga susurrando. Nos induce una y otra vez
a abrir los ojos, a morder el fruto del conocimiento. Nos desafía a comprender quiénes somos en realidad, en medio de la tendencia actual de un profundo despertar de conciencia. Nos invita a ver que, para ser verdaderamente libres, no había que huir del Edén, ni escapar de un Dios tirano externo. Como el mismo Jesús, cuya vida se sitúa en el siglo I después de Cristo, lo expresó de manera tan concisa: la verdad os hará libres. Aquella icónica pareja en esa fábula del Edén no fue echada de una cárcel. Fue, en verdad, liberada por el conocimiento y por la serpiente. Si esta existencia es un juego, solo se gana al encontrar la verdad. Y así, salir del Edén es ser libre, lo cual implica necesariamente huir de su engaño. No es casualidad que las serpientes antiguas, que datan de milenios, llevaban conocimiento a culturas aborígenes que acababan de superar el cataclismo de la era del hielo, cuya última glaciación terminó hace unos 11.700 años. Esa glaciación que diezmó la vida en el planeta. Ellas eran quizás los verdaderos mensajeros de sabiduría en tiempos de oscuridad, guiando a la humanidad hacia una nueva era. La verdadera huida, la verdadera liberación es hacia adentro. Es adentrarse en nosotros mismos para encontrar nuestra propia divinidad, esa chispa de Enki, de la sabiduría primordial, que nos fue legada y que nos permite, como la serpiente que muda su piel, transformarnos y reclamar nuestro poder. El gran desafío es reconocer el paraíso no como una cárcel perdida, sino como un estado de conciencia por alcanzar, aquí y ahora, dentro de cada uno.